en los distintos lóbulos y también de las funciones cognitivas superiores. Entonces, empecemos hablando por los síndromes con afectación de lóbulos cerebrales. Como es de nuestro conocimiento, tenemos pues 4 lóbulos, ¿no? El lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el temporal y el occipital. Están divididos por varios surcos, pero dos de los más importantes vienen a ser este surco central o el surco de Rolando, que divide al lóbulo frontal del parietal, y el surco lateral o el surco de Silvio, que anteriormente divide al frontal del temporal y posteriormente divide el parietal del temporal. El lóbulo frontal, como función general, tiene la actividad motora y las conductas sociales. Y además va a presentar pues varias zonas. Tenemos a la zona que es la corteza motora primaria o área de Brodmann 4. Tiene como característica que es el control motor primario del tracto córtico-espinal o vía piramidal, ¿no? Recordando que acá se encuentra la motoneurona, y además también se ubica el homúnculo motor. Este homúnculo viene a ser la representación de un hombrecito en la corteza cerebral. Entonces, nosotros vemos que, por ejemplo, la cara, la lengua o la mano están graficadas de manera mucho mayor, a diferencia del tronco, del brazo, de las piernas. Esto es porque estas regiones van a recibir una mayor inervación motora por parte del lóbulo o de la corteza frontal, y además van a realizar funciones motoras mucho más finas. Es por eso que se grafican de manera más grande a diferencia de otras estructuras. En el caso de que se presente una lesión, lo que ocasiona es una disfunción de la neurona motora superior contralateral. Recordando también que en este tracto va a haber una decusación, ¿no? Es por eso que ocasiona una parálisis del movimiento, pero no en el mismo lado de la lesión, sino de manera contralateral. Otra zona es la corteza premotora, que se ubica en el área de Brodmann 6. Es premotora porque antes de que se realice una función motora, esta área va a informar a la corteza motora primaria para que pueda ejecutar los movimientos, es decir, que va a planificar o va a programar estos. El campo ocular frontal es el área de Brodmann 8 y este controla los movimientos sacádicos voluntarios de los ojos. Estos movimientos sacádicos vienen a ser representados o son los movimientos rápidos que, por ejemplo, hacemos cuando estamos leyendo, ¿no? Los ojos van a la derecha, a la izquierda de manera rápida. Y esto lo convierte en el centro de la mirada conjugada, que permite que los ojos se muevan a la misma dirección. En el caso de que se manifieste una lesión, ocasiona una desviación de la mirada hacia el lado de la lesión. Para poder recordar en qué área de Brodmann se ubica este campo ocular frontal, ¿no? Vamos a invertir el 8 y a cada circulito le ponemos un puntito. Entonces, nos representaría una mirada para poder recordar que es el centro de la mirada conjugada. La corteza prefrontal es una suma de varias áreas de Brodmann, ¿no? Las ya mencionadas. Entonces, ya vimos que todas las anteriores van a realizar la función motora del lóbulo frontal. Ahora, esta es la zona que va a realizar las funciones ejecutivas de la personalidad y del comportamiento. En el caso de que se presente una lesión, por ejemplo, una demencia frontotemporal, ocasiona el síndrome del lóbulo frontal, caracterizado por moria, que es la desinhibición social y sexual, es síndrome abúlico frontal, apatía, falta de iniciativa, también incontinencia de esfínteres,
reflejos arcaicos o de liberación frontal, como la presión palmar de succión o siqueo palmomentoniano. Estos reflejos están presentes en nosotros cuando somos recién nacidos, bebés, ¿no? Y poco a poco se van a ir eliminando. En el caso de estos pacientes todavía van a estar presentes. Y alteración de la marcha o apraxia de la marcha. Otra zona presente es el área de Broca, que se ubica en el área 44 y 45 de Brodmann. Este es el área del habla y está conectado al área de Wernicke gracias al fascículo arqueado. Y la lesión ocasiona la fase de Broca, que ya vamos a hablarlo después. Entonces, estas son las áreas que les estaba mencionando para ponerlas en un contexto, ¿no? La área motora primaria, que es el área 4 de Brodmann, el área premotora, que es el 6, y el área de Broca, que son áreas 44 y la 45. También va a estar presente el centro óculo-giro. Este centro óculo-giro nos permite fijar la mirada, ya sea hacia la derecha o hacia la izquierda. Entonces, si predomina el centro óculo-giro derecho, la mirada va a ir hacia la izquierda. Y si predomina el centro óculo-giro izquierdo, la mirada va hacia la derecha. Las lesiones en las que se puede ver alterada, si el paciente tiene un ACV en el lado izquierdo, entonces este centro óculo-giro va a estar afectado, ¿no? Entonces la mirada que debería irse hacia la derecha no irá. Por lo tanto, este paciente va a mirar hacia la lesión, porque va a predominar el centro óculo-giro derecho, mirando hacia la izquierda, hacia donde está el ACV. Y en el caso de un paciente con epilepsia, lo que hace la epilepsia es hiperestimular la zona en donde va a estar. Entonces, en el caso de que se encuentre también en el hemisferio izquierdo, al hiperestimularla, hace de que la mirada se vaya hacia, si está en el izquierdo, va a irse hacia la derecha, ¿no? La mirada va hacia la derecha y la mirada va en contra de la lesión. El lóbulo temporal tiene como funciones generales, pues, la memoria, el aprendizaje y la audición. Tiene dos principales zonas en la parte externa, que vienen a ser la corteza auditiva primaria, que se representa por el área de Brodmann 41 y 42. Esta recibe información del cuerpo geniculado medial y en el caso de que se tenga una lesión unilateral, ocasiona hipoacusia ipsilateral. Y el área de Wernicke, representado por el área 22 de Brodmann, que se encuentra acá, eh, esta está conectada con el área de Broca a través del fascículo arqueado. Si la lesión va en el hemisferio dominante, ocasiona la fase de Wernicke, y si va en el hemisferio no dominante, ocasiona prosodia, que es la incapacidad para transmitir o interpretar variaciones en el tono de voz. En la zona interna del lóbulo temporal está presente el sistema límbico relacionado con la amígdala y el hipocampo, que tiene como función convertir la memoria de corto plazo a largo plazo por evocaciones de las sensaciones. En las lesiones que se puede ver en este hipocampo tenemos al Alzheimer, disculpen, Alzheimer, que afecta la memoria anterógrada, es decir, que a partir de la lesión hacia adelante ya este paciente no aprende nada, pero al inicio siempre va a tratar de respetar la memoria retrógrada, que es la memoria del pasado. Y viene a ser el lóbulo temporal, el lóbulo en donde de manera más frecuente se van a ocasionar focos epileptógenos.
En el caso de que la lesión esté en el hemisferio dominante, que la gran mayoría de veces es en el lóbulo izquierdo, ¿no? Porque la mayoría de personas somos diestras. Entonces, si hay una lesión solamente acá, es probable que se encuentre una fase de Wernicke, una disnomia o afasia amnésica, que se caracteriza o es un desorden del habla que ocasiona que la persona olvide las palabras o tenga dificultad para poder recordarlas. La amusia, que es la incapacidad para recordar partituras, leer o escribir. Si la lesión va en el hemisferio no dominante, se presenta una alteración de las relaciones espaciales o una incapacidad para reconocer melodías. Si la lesión va en cualquiera de los hemisferios, ya sea en el dominante o en el no dominante, puede ocasionar una cuadrantanopsia o hemianopsia homónima contralateral superior, ¿no? Recordando que las cuadrantanopsias van a afectar solamente a un cuadrante del ojito, ¿no? En este caso, si es cuadrantanopsia contralateral superior, se debe a una afectación de las radiaciones inferiores, o la hemianopsia homónima contralateral se grafica de esta manera. Listo. También puede ocasionar epilepsia temporal medial y se va a manifestar a través del Hamais-Bu, en el cual el paciente afirma no haber vivido ciertas situaciones, pero que sí debería de reconocerlas, o en el déjà vu, en el cual el paciente o la persona dice que, o sea, una situación actual, esa persona ya lo vivió. También síntomas emocionales y viscerales. Bilateral, es decir, que va a afectar a los dos hemisferios, se va a presentar una sordera cortical, una psicosis de Korsakoff. Esta psicosis de Korsakoff va a abarcar los trastornos mentales manifestados en la enfermedad de Wernicke, ¿no? De Wernicke-Korsakoff. Y esto se da sobre todo en pacientes con un alto consumo de alcohol y afecta a la memoria. Y el síndrome de Kluver-Bucy, en donde estos pacientes van a manifestar apatía, placidez, rabia fingida, aumento de la actividad sexual y bulimia. En el caso del lóbulo parietal, tiene como función general la sensibilidad táctil. Y entre las zonas tenemos a la corteza somatosensorial primaria, que también contribuye al tracto córtico-espinal o vía piramidal, y la lesión ocasiona una pérdida sensorial contralateral. La corteza de asociación somatosensorial va a integrar información sensorial, pero palpatoria, para reconocer diferentes patrones. Y la corteza de asociación visual integra información sensorial, pero de tipo visual para el reconocimiento de patrones, ¿no? Entonces, acá el lóbulo parietal todo es sensorial. Las lesiones, vamos a verlas acá ahorita. En el caso de que el óvulo o el hemisferio afectado sea el dominante, pues se presenta un síndrome de Hetzman, caracterizado por agrafia, en donde estos pacientes no pueden escribir sus propios pensamientos, ¿no? Alexia, acá ellos pierden la capacidad para poder leer. Acalculia también pierden la capacidad para realizar, por ejemplo, sumas, restas, divisiones. La agnosia digital, acá ellos no reconocen sus propios dedos ni tampoco los dedos ajenos y no se orientan si no pierden la orientación derecha-izquierda. Esto ocurre por lesión de la circunvolución angular o el pliegue curvo dominante. También puede haber una apraxia ideatoria en donde no sabe cómo hacerlo, ¿no? Por ejemplo, le pedimos que se amarre los zapatos y no reconoce, o sea, no tiene la idea de cómo se hace esa actividad. O una apraxia idiomotora. Sabe, pero no puede hacerlo.
Es decir, si le pedimos que se amarre los zapatos, tiene la idea de cómo hacerlo, pero no puede ejecutarlo. En el caso de que la lesión se encuentre en el hemisferio no dominante, suele presentarse una heminegligencia o negligencia hemiespacial, que también vamos a hablarlo después en las funciones cognitivas. La somatognosia, en donde no reconoce su hemicuerpo, la anasognosia, que no reconoce, no está consciente del déficit que tiene, y presenta praxias, la de vestirse y la de construcción, en donde no puede copiar o hacer dibujos simples. En cualquiera de estos dos hemisferios se puede presentar lo mismo, la cuadrantanopsia o hemianopsia homónima contralateral pero inferior, ¿no? Por afectación de las radiaciones superiores. Un síndrome sensorial cortical, que es la agnosia sensitiva, y en el caso de que afecte a ambos lóbulos, estas personas van a tener una indiferencia hacia la enfermedad, ¿no? No van a conocer tampoco que la presenta. El lóbulo occipital tiene como función general la visión. Y entre las zonas que presenta tenemos a la corteza visual primaria, que viene a ser el área 17 de Brodmann, es la de acá. Esta recibe información a través del cuerpo geniculado lateral, controla la persecución involuntaria y el seguimiento de los movimientos oculares, ¿no? Y la estimulación va a provocar una desviación conjugada contralateral de los ojos. Si es que hay una lesión, ya pierde ese seguimiento de los movimientos oculares, es decir, que ya no puede rastrear, y puede ocurrir también una hemianopsia homónima contralateral. Y otra zona es la corteza visual secundaria, la cual integra propiedades visuales como el color, la posición en el espacio y los contornos ilusorios. Y tiene como lesión las alucinaciones visuales. Entonces, la corteza visual primaria es la que se encarga del control de los movimientos oculares, ¿no? Y es recién la secundaria la que va a tener como función no solamente el perseguimiento o el movimiento ocular, sino todo lo que abarca ver, como el color, el espacio y los contornos ilusorios. Ya. Ahora, en las alteraciones de las funciones cognitivas, como sabemos, tenemos una sustancia blanca, ¿no? Que es la de acá, y esta que es la sustancia negra. Entonces, acá en esta sustancia negra cortical es en donde se produce, si es que hubiera una lesión, se va a producir una alteración en las funciones cognitivas. Y va a predominar si es en el hemisferio dominante. Entonces, ¿qué alteraciones tenemos? Una de ellas es la afasia. La afasia es la alteración de la capacidad para el lenguaje, pero estos pacientes van a tener las estructuras neuromusculares que van a permitir el lenguaje, ¿no? Íntegras. Entonces acá es una alteración propia de la corteza. Hay varios tipos. Tenemos la fascia transcortical motora, la fascia motora de Broca, la de Wernicke, la transcortical sensitiva y la de conducción, ¿no? Que vamos a verlas mejor acá. La afasia de Broca, acá en estos pacientes sí pueden comprender, pero no arman la palabra o no tienen una buena fluencia, no se les entiende. No repiten ni tampoco pueden nominar, no ponerle nombre. La lesión se ubica en el lóbulo frontal. Ya dijimos que el área de Broca es el área 44 y 45 de Brodmann. Otras alteraciones es que habla de manera agramatical y telegráfica, ¿no? No tienen esa capacidad de armar una oración con sustantivo, verbo. Estos son conscientes de su defecto y les angustia mucho.
Y frecuentemente suele coexistir una hemiparesia derecha debido a que ocurre por una embolia de la arteria cerebral media justo de su rama superior. En la fase de Wernicke, la comprensión acá, la comprensión va a estar alterada, al igual que la repetición y la nominación, ¿no? No repite ni tampoco nomina. Pero se podría decir de que sí hablan de manera correcta, ¿no? Pero como no comprenden, van a hablar cualquier cosa. Entonces acá otras alteraciones tenemos las parafasias. Estas parafasias son una producción incorrecta, no intencional de sílabas, palabras o frases, ¿no? Por ejemplo, si él quiere decir zapato, dice guante, no sé, pero ahí hay cierta relación, ¿no? Pero hay otras parafasias que no tienen relación. Por ejemplo, si quiere decir copa, dice cualquier cosa, como sombra. Acá estos pacientes no tienen conciencia del defecto que tienen y frecuentemente coexisten con una hemianopsia o cuadrantanopsia superior, ¿no? Debido a que está causado por una embolia de la arteria cerebral media, pero de su rama inferior. Y estas se van a encontrar en el lóbulo temporal, ¿no? Área 22 de Brodmann. En la fase global, todo está alterado, ¿no? Tanto la fluencia como la compresión, pero también no repiten ni tampoco nominan. Frecuentemente coexisten con una hemiparesia, hemipuestesia y hemianopsias derechas. Y la lesión se ubica en el hemisferio izquierdo y es extensa. Las transcorticales de todas las afasias son las que sí van a repetir, ¿no? Entonces, la transcortical motora o no fluida es como un broca, lo mismo, pero sí repite, ¿no? La causa es el ictus o también las neoplasias y junto se ubica también en el lóbulo frontal alrededor del área de Broca. Y la transcortical sensitiva o fluida es también como un Wernicke, pero repite. Y se va a ubicar acá, alrededor del área de Wernicke, en la región temporoparietal. En la fase de conducción, tanto su fluencia como su comprensión es buena, pero tampoco llegan a repetir ni tampoco a nominar. Hay muchas parafasias y esto se debe a una desconexión entre el área de Broca y de Wernicke. Recordando que estas dos áreas se comunicaban gracias al fascículo, ¿no? Y es por eso que su lesión se produce acá, en el fascículo al cuarto. Y la anómica, que tiene buena fluencia, buena comprensión, también puede repetir, pero no domina. Entre otras lesiones tenemos las parafasias, que ya vimos lo que era, los circunloquios, que explica con otras palabras lo que no puede nominar, ¿no? Como tipo charadas. En lugar de decir, no sé, taza, te dice lugar donde, no lugar, objeto en donde puedes tomar agua, algo así. Va a estar presentes en la enfermedad de Alzheimer. Y la lesión puede estar en cualquiera de estos lóbulos ya mencionados, pero de manera más frecuente en la región temporal. Y acá hay una especie de mnemotecnia que había encontrado, en donde te dice que la fase de Broca, lo podemos relacionar así, ¿no? Broca, acá la O, se encuentra en el lóbulo frontal y es la fase motora, ¿no? La fase del lenguaje. Y la fascia de Wernicke, que se ubica en el lóbulo temporal y es la de percepción, ¿no? Entonces, justo acá hay una en la que te menciona Wernicke, porque estos son los pacientes que no comprenden, ¿no? Pero sí tienen buena afluencia, para poder acordarnos. La agnosia viene a ser la incapacidad para reconocer estímulos sensoriales. Y acá también, pues, no es atribuible a una pérdida de la sensibilidad o a una alteración del lenguaje. Percibe, pero no sabe lo que es, ¿no? Por ejemplo, acá, esta imagen, la persona está con una manzanita, siente su textura, su consistencia, pero no sabe lo que es.
En el examen podemos hacerle al paciente probando diferentes objetos o exponiendo al paciente a diferentes estímulos, ¿no? Y en la praxia es la incapacidad para realizar un movimiento dirigido, estando intacto también el sistema motor, sensitivo, de la coordinación y de la comprensión. Tenemos varios tipos de apraxia. La ideomotora que ya les mencioné es la incapacidad para desarrollar un acto motor previamente aprendido en respuesta a una orden verbal, ¿no? Acá lo mismo de que se amarren los zapatos, no se puede amarrar los zapatos. La praxia ideatoria, incapacidad para llevar a cabo una secuencia ordenada de actos motores. La praxia constructiva, no puede dibujar o construir figuras simples, ¿no? Se le pide que dibuje, no sé, una casa, un reloj, no puede hacerlo. La praxia del vestido, no se viste de manera correcta, ¿no? Tal vez la media se pone como guantes. Y la praxia de la marcha, en donde estas personas no pueden iniciar el caminar en una posición bípeda, ¿no? Sobre todo, es decir, que no pueden iniciar el acto de caminar, en otras palabras. Y la negligencia o heminegligencia, esta lesión se va a ubicar en la zona parietal, pero no dominante, ¿no? Más frecuentemente en el lado derecho. Y se ocasiona porque esta lesión en el óvulo, en el hemisferio parietal no dominante, va a dar lugar a una pérdida de la vigilancia y percepción del espacio contralateral al no dominante, ¿no? En otras palabras, este paciente con lesión hemisférica derecha va a ignorar todo lo que hay en el lado izquierdo de su realidad. ¿Y cómo se hace acá la prueba? Estos dos son de un paciente normal, ¿no? Le pedimos que dibuje un reloj. Entonces va a dibujar el reloj, se podría decir bien, solamente en el lado derecho, ¿no? Pero en el izquierdo no va a dibujar nada más. Igual para la casa, va a completar bien el lado derecho, pero en el lado izquierdo no aparecerá nada. Ya, ahora sí. Y ya, eso sería todo. Ahora vamos a ver unas preguntas. Un hombre de 71 años con hipertensión e hiperlipidemia es llevado al servicio de urgencias después de la aparición repentina de una dificultad para hablar hace una hora. En el examen físico muestra babeo y está hipernasal. Su rostro es simétrico y la fuerza es 5 de 5 en todas las extremidades. La presentación de este paciente es más consistente con una lesión en cuál de las áreas marcadas de la corteza primaria. Y acá les ayudo. ¿En cuál de todas estas áreas está, o sea, justo este paciente nos dice que está babeando, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan del homúnculo? En una de estas áreas estaba sobre todo la lengua, la cara, la nariz, por lo que dice hipernasal. Era en el A, en el B, en el C, en el D o en el E. Ah, Ajá, en el A, muy bien. Acá no, acá se ubica sobre todo la lengua, por acá está la nariz, la boca. Ujú. Un hombre de 54 años con hipertensión y ceguera congénita acude al médico porque no puede reconocer objetos al tocarlos con la mano derecha. Los síntomas comenzaron aproximadamente hace 2 horas. Cuando le dan una llave de la casa, puede sentir el objeto en su mano derecha, pero no puede identificar qué es. Lo más probable es que la afectación de este paciente se deba a una lesión en cuál de las siguientes ubicaciones. En la circunvolución frontal inferior ipsolateral, en la circunvolución temporal superior ipsolateral, en el óvulo parietal superior contralateral, en la circunvolución precentral contralateral o en la circunvolución cingulada ipsolateral. Ya. Acá también les ayudo. Este es un trastorno sensorial, ¿no? ¿Y en cuál de los lóbulos se caracterizaba porque su función era sensorial? ¿El frontal, parietal. el parietal? Ajá, muy bien.
Una mujer de 75 años es llevada al médico por su hija por un historial de 4 meses de dificultad creciente para reconocer a sus amigos y familiares. Ha tenido que confiar en reconocer cortes de pelo, andar y voces porque no puede recordar rostros. Es capaz de reconocer objetos y nombrar rasgos faciales como ojos y nariz. ¿Cuál región del cerebro está más afectada probablemente? Ya. Acá sí les voy a decir la respuesta porque me olvidé de mencionarles. Esto es algo que se le conoce como prosopagnosia, ¿no? Y en donde el paciente no puede reconocer rostros, pero, pero sí puede observar alguno que otro rasgo facial o el cabello o la voz, ¿no? Pero los rostros no los puede reconocer. Y esta es una lesión que se manifiesta justo acá, en la corteza occipito-temporal ventral derecha, por si es que les preguntan. Y es prosopagnosia, en donde no reconocen rostros. Ya. Un hombre de 55 años es llevado al servicio de urgencias debido a una dificultad repentina para hablar durante 1 hora. Tiene hipertensión, dislipidemia y diabetes mellitus tipo 2. Los medicamentos actuales incluyen atorvastatina, lisinopril y metformina. Mm, Él mide 213 centímetros y en el examen el paciente habla lentamente, con oraciones simples que constan de una sola palabra. Parece tener dificultades para entender oraciones gramaticales complejas y parece frustrado por la capacidad de hablar con fluidez. Él es capaz de seguir órdenes. Cuando otra persona intenta entrar a la habitación, el médico le pide al paciente que sostenga la puerta y lo hace de inmediato. Según los síntomas, ¿cuál de las siguientes áreas en descripción esquemática de un cerebro normal es más probable que se vea afectado? A, B, C, D, E, F, G. Ajá, ya. La D puede ser. Ajá, muy bien, porque es el área de Broca, ¿no? Te dice que no habla con fluidez, pero sí es capaz de seguir órdenes, como el que sostenga la puerta. Y justo este área de Broca comprende, pero no puede hablar con fluidez. Un hombre de 73 años es llevado al servicio de urgencia 30 minutos después de la aparición repentina de debilidad corporal del lado derecho. Su esposa informa que no parece entender preguntas sencillas. Tiene diabetes mellitus tipo 2 y ha fumado un paquete de cigarrillos al día durante 45 años. El paciente habla con fluidez, pero responde a las preguntas con frases sin sentido y no puede repetir palabras sueltas. ¿Cuál de los siguientes es el diagnóstico más probable? No comprende, pero sí habla con fluidez. Gornick. Ajá. Ante un paciente que presenta problemas para la comprensión del lenguaje tanto hablado como escrito, incapacidad para denominar objetos y repetir palabras que se le dicen, habla fluida, incomprensible, con parafasias semánticas y fonémicas, se trata de... La B. Ujú. Durante una intervención neuroquirúrgica, la estimulación eléctrica cortical directa produjo un movimiento de presión de ambas manos. ¿Qué área cortical eléctricamente produce esta respuesta? Ya, acá también hay algo que no les mencioné, es que de todas las áreas vistas en el lóbulo frontal, ¿no? Porque el lóbulo frontal es de los movimientos.
viene a ser el área motora suplementaria, la que va a realizar, en el caso de que se estimule, movimientos de las partes distales, es por eso que acá nos habla de las manos, y va en las dos, no solamente en una, sino tanto en mano derecha como en mano izquierda en este caso. Entonces acá sería la respuesta al área motora suplementaria. Ya, chicos, eso sería todo. Gracias. Gracias, Ruth. Gracias, Ruth.